sobre la inseguridad en cada uno de estos estados. Vamos con la siguiente, por favor. Vamos ahora rápidamente a analizar la iniciativa de mando único del presidente Peña. Los rasgos distintivos de esta iniciativa es que supone la desaparición de las policías municipales. Es una iniciativa de policía única estatal, más que una iniciativa de mando único estatal. De hecho, en la iniciativa se dice que se pretende evitar que los municipios puedan ejercer por cualquier vía constitucional competencias que se relacionen con la seguridad pública. Entonces, es muy contundente y muy clara la iniciativa en este sentido. Adelante. ¿Cuáles son los supuestos de esta iniciativa que deben evaluarse? Primero, la afirmación de que las policías municipales son el eslabón más débil. Alrededor de 600 municipios, dice la iniciativa, no cuentan con una fuerza municipal. Dice también que en otros 1000 municipios las corporaciones son sumamente débiles, cuentan en promedio con una docena de elementos y carecen de recursos necesarios para desarrollar esfuerzos serios de profesionalización. Y también menciona la iniciativa que hay una excesiva dispersión de la fuerza que debilita la capacidad del Estado para enfrentar al crimen organizado. Adelante. Vean ustedes cuál es el porcentaje de la población que tiene mucha o alguna confianza en sus policías. La calificación más baja efectivamente es de la policía municipal, pero no es muy distinta a la calificación de la policía estatal. De hecho, la diferencia es de apenas 7 puntos, que en esta encuesta, digamos, pues estaría cerca del margen de error. Podría haber un empate entre ambas, entre la aprobación o la confianza entre ambas policías estatales y municipales. Entonces, digamos, de entrada no existe, digamos, esa gran, digamos que no caracteriza a la policía estatal una gran confianza vis a vis una gran desconfianza con la policía municipal. Ahí se la llevan las dos. Gozan de menos de la mitad de la confianza ciudadana, pero no es grande el contraste. Ya, digamos, sí es un contraste importante con la Policía Federal, vis a vis la Policía Municipal, y bueno, el Ejército, su grado de aprobación es de más del 80%. Adelante. Ven ustedes que en algunos estados, de hecho, la Policía Municipal goza de mayor confianza que la Policía Estatal. Este es el caso de Chihuahua, como lo pueden ver en la gráfica, y de hecho también en Baja California Sur, aunque ligeramente se tiene más confianza en la estatal, pues la diferencia es tan pequeña que podríamos considerarlo un empate por el margen de error de la encuesta. Ahora, en lugares como Zacatecas, sí es muy marcada la diferencia entre la confianza que le tiene la gente a la Policía Estatal y Municipal, como también en Tamaulipas. Ahí sí, claramente, hay un gran contraste y una gran diferencia, diría yo, entre el desempeño de las dos policías. Pero en otros lugares, como les mencionaba, pues más o menos ahí van, las dos policías gozan de niveles de confianza similares. Adelante. Habría que mencionar cuáles son las ventajas de tener policías municipales. En otros sistemas federales, las policías locales son funcionales y generan beneficios respecto a un sistema centralizado. Por ejemplo, las autoridades de distintas jurisdicciones, de distintos municipios, en el caso mexicano, competirían por ofrecer los mejores servicios, tanto en función de los incentivos políticos de sus líderes, como con el propósito de atraer inversión. La autonomía de los mandos locales también favorece el desarrollo de soluciones innovadoras a los desafíos de seguridad y, como ejemplo, la dramática disminución de la inseguridad que se observó en Estados Unidos en los últimos 20 años es resultado de la implementación de estrategias policiales que se originaron en el ámbito local. Es esa policía, digamos, la que tiene mayor cercanía a la gente, la que tiene el mejor pulso de los problemas de la comunidad y que también puede idear las mejores soluciones a los problemas.
Adelante. ¿Cuáles podrían ser los criterios para que las policías municipales conservaran su mando y no tuvieran que adherirse al mando único estatal? A mí me parece que podría haber de entrada 4 criterios. Primero, obviamente, lo más importante es los resultados que dan estas policías. Es decir, deberíamos tener ahí una evaluación confiable de la incidencia delictiva, por ejemplo, que solo fueran elegibles los municipios que registraran consistentemente tasas anuales menores a los 20 homicidios por cada 100,000 habitantes. Ese podría ser un criterio de entrada muy importante para que una policía municipal conservara su mando. También es muy importante, me parece, la opinión que tiene la gente sobre el desempeño de la policía municipal. Ahí podríamos evaluar el grado de confianza de los ciudadanos en la policía municipal en relación con la policía estatal. Un tercer punto, a mí me parece que tendría que ver con el número de policías. Les comento que el estándar internacional apunta a 2.8 policías por cada 1,000 habitantes. Eso es lo óptimo para un país en una situación de paz. En México, digamos, en 2008 teníamos muchos déficits policiales a nivel estatal que se han ido subsanando. En la Ciudad de México tenemos un superávit de más del 200% de policías, pero lo cual, digamos, pues qué bueno que tengamos tantos policías, pero aquí más bien tenemos muchos, pero no los tenemos de muy alta calidad, pero es un gran contraste del DF frente a los estados. Entonces tendríamos que evaluar si hay suficientes policías, también tendríamos que ver qué tan bien remunerados están, el salario es importante, si están certificados, si aprobaron los controles de confianza. Y finalmente, un punto que podría ser evaluado también es la capacidad que tiene el municipio para generar recursos suficientes para dar impulso al fortalecimiento de su policía. Estos podrían ser unos primeros criterios para evaluar si la policía municipal debería conservar el mando en un esquema de mando único estatal. Adelante. Miren ustedes, por ejemplo, el caso de Morelos. En el caso de Morelos, vean el grado alto de inseguridad que tenemos en sus municipios, este es un ejemplo, y vean cómo, por ejemplo, la instauración del mando único durante el año pasado, que se ha ido fortaleciendo, ha ido avanzando aceleradamente, ha ido mejorando en varios municipios la situación de inseguridad, han pasado de niveles altos a niveles medios, y la verdad es que los avances en Morelos durante 2014 han sido muy importantes en términos del declive del secuestro y del declive del homicidio. En contraste, pasemos a la siguiente, veamos el caso, por ejemplo, del estado de Querétaro, que es la siguiente. En Querétaro los niveles de inseguridad son bajos y ha ido mejorando gradualmente la seguridad en Querétaro. Aquí me parece que no debería instaurarse, no tendría ningún caso, y al revés, podría ser un gran riesgo que todos estos mandos municipales se adhirieran a un mando único estatal. Correríamos el riesgo de desmantelar lo que ya pudimos ir construyendo gradualmente y con mucho esfuerzo y con mucho trabajo. Entonces, en el caso de Querétaro, en el caso de estos municipios, sí constituiría un riesgo adherirlos a un mando único estatal, en mi opinión. Adelante. ¿Cómo podríamos avanzar en esto, en este esquema dual? Tendríamos 2 opciones. Primero, básicamente decir, todos los municipios se van a sujetar, se van a adherir al mando único, a excepción de aquellos que logren demostrar que cuentan con las capacidades para conservar el mando. Entonces, digamos, recaería en los municipios la carga de la prueba, por llamarle de alguna manera, de que ellos sí podrían continuar con su policía y que ellos lo van haciendo bien, han ido avanzando y no habría por qué suprimirles el mando.
El otro esquema sería que dijéramos, todos los municipios conservan el mando policial, a excepción de aquellos en donde la federación o el Estado, el gobierno estatal, pruebe, digamos, que no son capaces de conservar el mando. A mí me parece que la mejor opción sería la primera. La segunda me parecería que sería muy desgastante y digamos, conllevaría a muchas confrontaciones entre los gobiernos municipales con el gobierno estatal y federal. Adelante. ¿Cómo se administraría este sistema de mando dual? Me parece que podría formarse un comité técnico para la medición de los criterios contemplados para la preservación del mando. Puede mantener vinculación con el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pero debe gozar de un margen suficiente de autonomía. Un ejemplo, por ejemplo, de cómo podría armarse este comité, ya lo tenemos con el Comité Técnico para la Medición de la Pobreza, que es el Coneval. Este comité se creó en 2001 y contaba con representantes académicos de la CONAPO y del INEGI. Un comité técnico especializado de este tipo podría contribuir en general a dotar de mayor rigor a la implementación de políticas de seguridad que se financien con recursos federales. Entonces aquí tendríamos a un comité no partidista, un comité de perfil técnico que dictaminaría, digamos, cuáles municipios deben conservar y cuáles deben adherirse obligatoriamente al mando estatal, cuáles podrían conservar el mando municipal y cuáles deberían adherirse. Y como sería un sistema dinámico, es decir, aquellos municipios que empeoraran podrían en algún momento adherirse al mando único y aquellos del mando único que mejoraran muchísimo sus capacidades podrían quizás también moverse al mando municipal. Me parece que de esa manera también desinflaríamos mucho la presión política de algunos municipios que no conciben cómo podrían quedarse sin el mando de su policía. Como ustedes saben, en muchos municipios del país no solamente hay problemas graves de crimen organizado, hay problemas gravísimos de gobernabilidad que tienen que ver con protestas, marchas, bloqueos carreteros, toma de instalaciones gubernamentales o privadas, y ahí los alcaldes necesitan tener mando de la policía. De otra manera, pues los quedan a merced del mando estatal o del gobernador para enfrentar estas crisis de gobernabilidad que en algunos lugares son recurrentes y son un punto fundamental digamos, para conservar la gobernabilidad del municipio. Entonces, es un asunto muy delicado, ¿no? Municipios grandes como Toluca, como Atizapán, como Tampico, ahí pues sería muy importante que los alcaldes conservaran el mando, me parece. Obviamente habría que evaluar la capacidad que tienen y si pudieran conservar el mando, pues un número pequeño pero muy poderoso de municipios ya no estarían presionando para vetar esta iniciativa del presidente Peña. Adelante. Simplemente ya para recapitular, una recapitulación final, diría que en la mayor parte de los municipios no hay condiciones ni recursos para que continúen operando corporaciones municipales. En estos casos, el derecho de los ciudadanos a la seguridad debe prevalecer y el gobierno estatal debe asumir el mando. En un grupo reducido, pero muy importante de municipios, existe el potencial para desarrollar policías profesionales. Estos municipios deben conservar el mando siempre y cuando certifiquen su capacidad para hacerse responsables de la seguridad pública. Este esquema dual permitiría hacer más transitable la reforma, propiciar que en todo el territorio operen policías confiables e incentivar la corresponsabilidad política y financiera de un grupo importante de municipios. Bueno, aquí la dejaría. No sé si, yo creo que lo que a mí me gustaría más sería una dinámica de diálogo con ustedes y estoy a sus órdenes. Perfecto. Muchísimas gracias, Eduardo Guerrero, por esta exposición y además estas recomendaciones tan puntuales
sobre la iniciativa de mando único. Y bueno, está abierto nuestro ponente para algunas preguntas, comentarios de los senadores. El senador Fidel de Médicis, de Morelos. Ay, le va a rebatir lo de Morelos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Primero, agradecerle a Eduardo Guerrero su participación aquí con nosotros. Sin duda que es importante tener pues las más visiones que se puedan para tener elementos y discutir con puntualidad la iniciativa del presidente en este tema tan importante para la vida de los mexicanos y de las mexicanas. He escuchado con atención y decirle que yo soy de Morelos. Primero, sí quisiera saber de dónde son las cifras que aquí plantea sobre que ha mejorado el tema de la seguridad en el estado de Morelos. Si se refiere a los datos oficiales, bueno, esos datos siempre van a mejorar porque los maquillan. Los datos reales es otra situación totalmente diferente. Sería importante tomar en consideración el miedo terrible que tienen los ciudadanos para denunciar. Y entonces, al no hacer denuncias, esta situación genera, desde mi visión, una estadística que no corresponde a la realidad concreta que está viviendo. Yo hablo en este caso por el estado de Morelos, donde no es correcto decir donde se ha logrado un acuerdo entre los alcaldes y el gobierno para implantar el mando único. El mando único en Morelos, en la mayoría de los municipios que hoy lo tienen, que son 28, es una imposición a través de métodos no muy adecuados para que se incorporaran al mando único. Ha habido extorsiones de parte del gobernador hacia los presidentes municipales, amenazándolos con que no les va a dar obra, amenazándolos con que va a retenerles sus prerrogativas, sus participaciones federales, y ese tipo de situaciones en donde los alcaldes, más por miedo que por convencimiento, se han incorporado al mando único. Tenemos un ejemplo del municipio de Tlaquiltenango, en donde el ayuntamiento en pleno, es decir, el presidente, el síndico y sus regidores, determinaron retirarse del mando único. Sin embargo, en días pasados, el gobierno del estado, sin motivar ni fundar la intromisión de la policía en ese municipio, hoy de manera alevosa ha llegado y ha impuesto al mando único al margen del ayuntamiento. Es decir, hoy los morelenses vivimos, yo creo que igual que muchas gentes en todo el país, una etapa de terror. Nadie respeta a nadie y no está a salvo absolutamente ningún morelense de ser víctima del secuestro. Yo puedo sostener que Morelos es el estado con más secuestros en México. Y en ese sentido, estas estadísticas, y usted revise la prensa morelense, la contradicen de manera permanente porque ahí hay más conocimiento de lo que está pasando realmente en el terreno de los hechos. Si son las estadísticas de Graco, bueno, pues Graco siempre dirá que vivimos, unos dicen en Gracolandia, ¿sí? Por la forma en que él pinta las cosas. Pero sí sería importantísimo que en este tema se pudieran tener primero datos muy duros de quiénes denuncian, quiénes no denuncian, porque eso creo que nos va a presentar una situación más objetiva. La forma en que se llegó al mando único en la parte de Morelos, en otros estados que ya la tienen, si fue un acuerdo
como manda la Constitución, de voluntades tanto del ayuntamiento con el gobernador como al revés, y entonces podremos abordar esta situación con más certidumbre. Dice usted, no hay condiciones ni recursos para que sigan operando policías municipales en algunos lados. ¿Sí? Entiendo que usted coincide que en estos, lo ha dicho, sea el Estado el que se haga cargo. La discusión que dio el grupo parlamentario del PRD cuando se presentó esta reforma, la mayoría de los compañeros, fue en el sentido de que se tiene que ver de manera integral el asunto, cuando menos en el tema de la vinculación de las policías. No creo que nadie quiera meter las manos al fuego por los policías estatales ni los federales, decir, no, estos están libres de pecado y vamos sobre los municipios, como señala Peña Nieto. Creo que es una visión más integral del asunto, pero lo que aquí le he venido a exponer creo que nos nutre, y en ese sentido yo le doy las gracias, y ojalá y el caso morelense pudieran decirnos de dónde obtienen los datos y si existen estas dos situaciones, ¿no? De quién denuncia y quién no denuncia, está contemplado. Muy bien, gracias. Por favor, Eduardo. Los datos que traje hoy algunos son oficiales y otros son del monitoreo que hace mi empresa en fuentes abiertas. Nosotros revisamos todos los diarios de Morelos todos los días. Y en base a ese monitoreo, no traje todos los datos que tenemos de Morelos en base al monitoreo, pero por ejemplo tengo registrado que hubo en 2013 507 ejecuciones contra 305 ejecuciones en 2014. Es un descenso de 39.8% de 2013 a 2014 en Morelos. Este dato de violencia, aunque no traigo los otros, en primer lugar habría que decir que Morelos sigue siendo un estado muy peligroso. Eso no se puede negar, ¿no? Sigue siendo un estado con muchísimos problemas, pero pues aquí están mis datos y yo con mucho gusto, senador, le hago llegar un reporte pormenorizado de esta información y también del monitoreo que llevo con otros eventos como bloqueo carretero, toma de instalaciones gubernamentales, rafagueos en fachadas de negocios, incendios provocados, etcétera, que registran una baja en Morelos de 2013 a 2014. Obviamente, no estoy diciendo que Morelos deba echar las campanas al vuelo, pero sí tengo registrado yo una variación importante a la baja de varios delitos vinculados con el crimen organizado en Morelos. Coincidentemente, durante 2014, Morelos fue implementando de manera gradual un mando único estatal. Me parece que esa es una variable importante, un factor importante para explicar esta mejora en la situación de Morelos, aunque sigue teniendo niveles altos de violencia. O sea, 305 ejecuciones en un año, pues no es poca cosa, sigue siendo alto. Pero Morelos estaba en 507 ejecuciones en 2013. Morelos, a diferencia de otros estados, tiene muchísimos medios de comunicación y además tiene muchísimas redes sociales y blogs a nivel municipal de organizaciones criminales y de gente que reporta todos los días muchísimos eventos criminales, de manera que es uno yo diría, de mis rastreos, de mis compilaciones de datos más confiable, a diferencia, por ejemplo, de lo que sucede en Veracruz o en Tamaulipas, en donde es dificilísimo conseguir información en los medios. Morelos, al contrario, tiene muchísima información en internet, en medios locales. Entonces yo tengo confianza en esta información. Yo me comprometo a enviarle, senador, estos datos y con mucho gusto, si quiere, un día nos tomamos un café y los comentamos y le muestro el trabajo que hacemos y cómo lo hacemos. Solamente el tema de las ejecuciones, por ejemplo, han encontrado un montón de fosas clandestinas, casi igual que en Guerrero. Es decir, en ejecuciones, igual que en secuestros, pues no hay un dato exacto porque no sabemos de estos cuántos se han conocido oficialmente y cuántos simplemente los entierran sin que nadie se entere.
Sí, hay ahorita un hallazgo tremendo de fosas clandestinas. Se encontraron alrededor de restos de 1,000 cadáveres en Nuevo León a principios del año previo y restos de 500 cadáveres en Coahuila. En el caso de Morelos también se han encontrado algunas fosas. Yo las registro en mis cifras, pero aún con ese registro de fosas, la tendencia sigue siendo a la baja. Muchas gracias, Eduardo. ¿Algún otro senador, por favor? El senador Rabindranath Salazar, del Estado de Morelos. Bueno, primeramente agradecer la presencia del doctor Eduardo Guerrero. Importante sin duda el tema que se está abordando sobre la inseguridad. Debo decir que también me gustaría que los invitara a este café porque efectivamente yo creo que los datos oficiales no corresponden con la realidad que se está viviendo actualmente en Morelos, lamentablemente. He tenido en mi oficina la presencia de empresarios, de familias reconocidas, que han preferido no denunciar algunas situaciones de secuestro, situaciones graves que se han presentado en Morelos y que por la falta de confianza en las autoridades locales prefieren que se les pueda ayudar a nivel federal. Simplemente Cuernavaca está ubicada como una de las ciudades que están en alerta internacional para proponer no sean visitadas justamente por el tema de la inseguridad, principalmente en el tema de secuestros. Actualmente, en el próximo